Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso. Una tarde más aquí con Café con los Carlos, pero me ve solo uno. Mi querido amigo Carlos Peralta está todavía en un proyecto especial, pero ya lo tendremos la próxima semana aquí con nosotros. Realmente me agrada mucho el poder verlo, así que déjanos saber de dónde te estás conectando, si nos estás viendo a través de Instagram, de Facebook o a través de cualquiera de las otras redes sociales. Y en el día de hoy comenzamos nuevamente con una de nuestras series y meditaba en nuestra identidad o mi identidad. Y la palabra de Dios es bien clara. Vamos a estar trabajando tres diferentes casos, los cuales eh, me llaman mucho la atención en el caso de la identidad. Y estos tres casos o estos tres personajes fueron o han sido de mucha inspiración para mi vida a través de los años, ya que los conocemos, pero a veces no nos hemos dado cuenta de la identidad y cómo les afectó al ellos pensar en ello o no. Y tengo algunas notitas aquí abajo, así que a veces me va a ver mirando hacia abajo. No las tengo en digital, las tengo en papel. Pero una de las cosas que más me llama la atención es que mi identidad comienza entendiendo de que Dios piensa en mí y que me valora de una manera sobrenatural. Realmente es interesante el pensar eso, porque cuando entonces tantas personas que a veces ponen como una cubierta por presentarse de maneras diferentes, eh, no necesito hacer eso para sentir que realmente soy un buen hombre o soy una buena mujer o que estoy haciendo algo bien, porque comienzo entendiendo que mi identidad viene de Dios. Y una de las cosas es que el aceptar que Dios me valora es el principio para realmente entender quién soy. Y mi identidad nos dice la palabra en el libro de Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza. Y si yo pienso o comienzo con ese punto que es algo válido, que siempre medito en ello, me doy cuenta que no importa lo que otros digan. No me pueden dar like en un video. A lo mejor no tengo la ropa correcta. A lo mejor no tengo o me he visto de la manera que los demás quisieran ver. Pero me identifico con lo que Dios realmente quiere en mi vida. Ahí entonces yo puedo empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Ahí puedo entonces estar trabajando y entonces lograr el plan que Dios tiene para mi vida de una manera totalmente diferente que lo que haría antes, porque ahí no me tengo que enfocar en lo que los otros dicen. Y como te mencionaba, tenemos tres casos para el día de hoy. El primer caso es el caso de Gedeón, que está en el libro de Jueces, capítulo 6. Y si a lo mejor no has escuchado la historia del libro de Jueces, que diga de Gedeón, me llama mucho la atención porque era un hombre el cual pues estaba sintiendo unos ataques. Y estos ataques eran porque en ese tiempo el pueblo de Israel estaba siendo atacados. Y pues cuando ellos sembraban algo, venían los madianitas y se lo llevaban. Y entonces imagínate que uno esté trabajando y que vengan y que les roben todo el trabajo que uno hace. Y de momento nos dice en el libro de Jueces que se le presenta el Señor. Y en el capítulo 6, versículo 14 dice, el Señor le encaró, le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy, te envía. Me llama mucho la atención ese versículo, porque en ese momento Gedeón no se veía, su identidad había sido afectada por las situaciones
que estaban ocurriendo alrededor de él. Mira, algo externo afecta a Gedeón. Y a veces nos pasa a nosotros también de esa manera, que estamos trabajando o haciendo diferentes cosas y nuestra identidad interna es afectada por lo externo. Y me llama la atención porque cuando seguimos leyendo en el capítulo, él no sabía con quién estaba hablando. Esa es la palabra que dice que el ángel del Señor, que se entiende que es Jesús, que se presentó en aquel tiempo a él para dar unas instrucciones para que pudiera hacer algo. Y él comenzó con la duda si realmente tú eres quien estás enviándome, entonces haz que este vellón de lana, dame una señal. Y pues, como a veces, muchas veces no ocurre, el Señor le cumple. No sé si te ha pasado a ti, pero sé que hay momentos en los cuales yo le he puesto señales al Señor. Y no es que sea malo, pero me llama la atención que Él, cuando pide la señal, está pidiéndolo porque Él no cree que Él pueda hacer lo que se le está llamando a hacer. Él no tenía esa identidad y Dios quiere dejarle, mira, no eres tú. Cuando tú te enfocas en ti mismo, no podemos hacer nada con lo que nosotros tenemos. O sea, podemos tener un conocimiento físico o humano, pero sabemos que realmente Dios es el que nos trae el cambio en nuestra vida. Y cuando sigue el pasaje, llega un punto en que Gedeón cambia. Gedeón cambia porque su identidad interna comienza a transformarse. Y me llama mucho la atención porque cuando él comienza a transformarse es porque entonces comienza a ver que Dios le está dejando ver. Su sabiduría cambia. Lo que él pensaba cambia. Y entonces ahora él ve que Dios sí realmente está en él. Sí ve que Dios es quien le está enviando. Y entonces ve que lo que Dios le está diciendo, mira, ve, yo soy quien te está enviando. O sea, que él puede hacer el trabajo que Dios le envió. Y vemos que la historia termina con una victoria sobre el pueblo de los medianitas, porque entonces él es guiado directamente. Y me llamó mucho la atención porque cuando meditaba, le dice una frase, le dice guerrero. Él no se veía así. Y cuando meditaba, hay momentos que yo he estado con una forma de verme, no sé si te ha pasado a ti también, en las cuales no tengo la idea correcta como Dios me ve a mí. A veces por situaciones, un ejemplo, hubo una vez en las cuales me sentía tan bajo por unas situaciones que habían ocurrido en mi área personal de unas relaciones hace mucho tiempo. Y cuando pensaba, realmente Dios, tú estás pensando en mí, tú me estás bendiciendo. Y Dios me decía, mira, sí. Y yo decía, pero es que no sé qué está ocurriendo en mí. Y fue interesante porque al otro día Dios me conectó con uno de mis mejores amigos y comenzamos a hablar y a dialogar en diferentes áreas. Y cuando él me mencionó, mira, estaba orando y Dios me trajo tu nombre a mi pensamiento. Y hablábamos de las cosas que Dios estaba haciendo y que no me sentía realmente como Dios quería, pero que yo estaba dispuesto a trabajar en lo que Él quería. Te menciono esto porque a lo mejor Dios está trabajando en ti y tú no sabes qué hacer.
A lo mejor no sientes que tienes los recursos necesarios. A lo mejor piensas que no tienes la preparación académica. A lo mejor no te sientes que conoces la Biblia o lo que necesitas hacer. Pero una de las cosas que me llama la atención era que Dios deseaba que yo estuviera disponible y que mi identidad la pusiera en Él. Y al ponerla en Él, entonces las cosas cambiaron. Y eso fue lo mismo que cuando meditaba en Gedeón, es lo mismo que le pasó a Gedeón. Cuando él comenzó a verse de acuerdo como Dios lo veía a él pudo tener la victoria. Y en el día de hoy quisiera que pensaras un ejemplo. A lo mejor no sé si te ha pasado como Gedeón, que un ejemplo, que hubieron momentos en los cuales se le había perdido todo. No sé si lo has perdido todo, no sé si tienes problemas difíciles, pero a lo mejor tu visión de tu identidad a lo mejor no está de acuerdo como Jesús quisiera que estuviera. Si nos comparamos como lo hizo Gedeón, que es nuestra visión tiene que estar de acuerdo a lo que Jesús ve en nosotros, que es lo que le pasó a Gedeón. Quisiera que meditaras en eso y que dijeras, mira, a lo mejor no me veo de acuerdo a cómo Jesús me ve, porque nosotros sabemos, por ejemplo, Dios, como le llamó a él, guerrero. A lo mejor dices, no, yo no soy un guerrero, no tengo las herramientas, no tengo lo necesario. Pero mira, Dios sí sabe que tú tienes lo necesario porque Él te creó. Mira a tal nivel que Él conoce que en el libro de Salmos, capítulo 139, dice en el versículo 14, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. O sea, meditaba que Él te conoce a ti y me conoce a mí. De tal modo que desde el vientre de su madre, desde el vientre, o sea, así que significa que Él sabe si vamos a tener así canitas, pelo blanco, sabe si a lo mejor no vas a poder hablar con denuedo o con palabras, como dirían, palabras de domingo, que fue lo que le pasó a Moisés. Pero lo más interesante es que Él te conoce y te creó de esa manera. Y tu identidad no debe estar pensado en lo que otros piensan, sino que en lo que Jesús y nuestro Padre creen en ti. Como Él te creó, de ahí es donde entonces nosotros podemos seguir y decir, mira, como tú me conoces, van a haber cosas que a lo mejor yo no estoy totalmente satisfecho o que a lo mejor no son buenas. Por ejemplo, nos dice en ese mismo capítulo, tú me has buscado o me has examinado y me conoces. Si Él me conoce, Él sabe que a lo mejor yo no soy la mejor persona. Por eso Jesús vino por nosotros. Así que Él sabe que nosotros hemos de flaquear, que hemos de pasar por situaciones difíciles. Así que como Él me examina, como Él me escudriña, como Él me conoce, entonces de ahí yo puedo entregarme, es decir, mi identidad se la puedo entregar a Él. No tengo que cubrirme, no tengo que protegerme, no tengo que tratar de hacer algo como otros harían. Y como te mencionaba, ese versículo 14, que te alabo porque tú me has hecho de manera maravillosa, me ha ayudado a mí de tal manera porque hay momentos en los cuales por mi peso, a lo mejor por mi idioma, por ejemplo, de acuerdo a donde me he movido, a veces hubieron momentos en los cuales mi acento en inglés pues era diferente. Y al trabajar en diferentes lugares, no me sentía a lo mejor un poco seguro, pero tuve que trabajar y venir ante Dios y decirle, Dios mío, tú me has abierto la puerta, ayúdame en este momento. Y de ahí, entonces, como David, pude expresar y darme cuenta que no era lo que yo quisiera hacer.
no era como yo quisiera o compararme con otros, sino qué es lo que Dios ve en mí y cómo yo puedo moldearme ahí. Y de ahí meditaba que David, el conocimiento que él tuvo, vino por su relación. Así que su identidad no fue solamente, no llegó así como que vino y se la tiraron del cielo, sino que creció por el tiempo que David pasaba en su relación con Dios. Y en mi nota aquí tomaba de que han habido momentos en los cuales David tuvo que pasar tiempo a solas para cambiar su identidad. Si vemos, David fue el más pequeño de la familia. No lo llamaron de entrada cuando vinieron a buscar o a ungir como el nuevo rey. Él estaba por allá metido en las ovejas. Pero ese tiempo que él pasó a solas fue lo que le ayudó a crear una identidad correcta basada en lo que Dios quería de él. Y vemos eso porque cuando él se enfrentó a Goliat, Goliat trató de decirle, pero ¿quién tú eres? Tú vienes a mí como si yo fuera un perro, con piedras. Y me llama también me llama la atención de que el rey Saúl trató de cambiar la identidad de él. No, tú tienes que hacer las cosas de esta manera. Tienes que ponerte una armadura para ir a pelear. Pero la identidad de David estaba clara. Y era que, mira, yo dependo de Dios. Dios me creó. Y como Él fue quien me creó, entonces yo voy en nombre de Jesús. Yo voy en nombre de Dios. Y por eso entonces Él pudo estar claro y tener la victoria. Y muchas veces nos pasa así, que gente con buenas intenciones, porque el rey Saúl tenía buenas intenciones. Mira, te tienes que proteger, vas a ir a la batalla, pero no eran las buenas intenciones lo que David necesitaba, sino que él necesitaba poder saber, y que fue lo que hizo, que Dios era quien le ayudaba. Y él pudo entonces lograr la meta que él tenía. El último personaje que quisiera compartir contigo en el día de hoy, que me llama mucho la atención, es un personaje que le conocemos y es el apóstol Pedro. Y en el libro de Hechos 4 vemos que nos dice que mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Y dice, y arrestaron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Cuando vemos ahí en el libro de Hechos, ya ha pasado un tiempo. El Pedro que conocíamos antes, que no sabía qué hacer, que solo pescaba, ahora es un Pedro diferente. El Pedro que rechazó a Jesús, el Pedro que negó a Jesús, mejor dicho, 3 veces, ahora es una persona totalmente diferente. Y me llama mucho la atención porque en el caso de él, tuvo que haber una transformación de identidad. Y Pedro inicialmente era un pescador, que era lo único que sabía hacer. Y ahora no era solo él, sino era lo que Jesús había hecho en la vida de él. Y ahora él lo compartía con otros. Y en nuestra vida tenemos que darnos cuenta que muchas veces Dios nos da un empleo, pero nuestro empleo no es nuestra identidad. Digamos, mi trabajo puede ser en el área de la tecnología
o en el área del ministerio, o digamos en el área de administración de empresas, o en otro sinnúmero de empleos que a lo mejor podemos tener. Pero esa no puede ser mi identidad, porque va a llegar un momento en que a lo mejor pasa una situación difícil y no puedo seguir trabajando en ese empleo y tengo que hacer algo diferente. O a lo mejor me tengo que retirar porque ya trabajé por un sinnúmero de años. Mi identidad no puede estar en el empleo, mi identidad tiene que estar en Jesús. Y me llamaba mucho la atención porque eh, Pedro, cuando le tocó hacer lo que tenía que hacer, ahí él se levantó y no le importó que estuviera en contra de lo que aparentaba estar correcto. No estoy hablando de crear una revuelta, sino que los saduceos estaban en contra de lo que Jesús estaba predicando. Decía que no, mira, que eso no es verdad. Y Pedro con Juan pudieron compartir y fue a tal nivel que cuando los trajeron frente al sacerdote, cuando los trajeron frente a los sacerdotes y que entonces tuvieron que presentar su caso, ellos trajeron pruebas de lo que ellos habían hecho. Estamos hablando de pruebas de que había gente sanada y hubieron, se dice, 5,000 personas que recibieron el mensaje. Y cuando pienso en eso, veo que Pedro pudo llegar a ser efectivo en lo que Dios le llamó, no por lo que él era, sino porque él pudo aceptar que la identidad de él no era solamente el pescar, sino era hacer el trabajo que Dios le había llamado. Y tú y yo hemos sido llamados a hacer diferentes cosas. Algunos de nosotros trabajamos dentro de una iglesia, otros no. Pero nuestro llamado, nuestra identidad tiene que estar basada en Jesús. Y no importando nuestro pasado, porque Pedro hizo un montón de cosas incorrectas y era impulsivo. Y hay veces que he escuchado predicaciones en las cuales hablan del temperamento de Pedro, pero por el temperamento de Pedro fue que él pudo lograr ir y predicar, porque el temperamento de Pedro fue que él pudo moverse y entonces ir y llegar a 5,000 personas, ir frente a los sacerdotes y decirle que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Así que, queridos amigos, queridas amigas, en el día de hoy, si alguna vez has pensado en tu identidad, dices, mira, yo no sé quién soy, o a lo mejor dudas de que a lo mejor tu personalidad o como tú eres no es de acuerdo con como Dios te ha llamado, quiero que en esta tarde lo pongas en oración y lo traigas ante el Padre. Y reconozcas de que, número uno, si a lo mejor dices, no sé quién soy, número uno, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Número dos, Dios te creó con un propósito para que utilices todo lo que Él te creó para hacer, para que puedas comunicar su palabra. Y de esa manera, entonces puedas lograr el propósito que Dios tiene para tu vida, como lo pasó a Pedro, como le pasó a David, como le pasó a Gedeón. Cada uno de estos personajes, 3 personajes que lo hemos estudiado, a lo mejor lo has escuchado de diferentes maneras, pero cada uno de ellos tuvo en diferentes momentos, a lo mejor, no una crisis de identidad, pero a lo mejor no sabían realmente cuál era su identidad hasta que vinieron ante el Padre, hasta que vinieron y se entregaron y dijeron que lo que tú tengas para mí pueda ser manifestado. Así que, queridos amigos, ha sido de manera especial verlos nuevamente en esta tarde, otro Café con los Carlos. La semana que viene tendremos a nuestro hermano Carlos de vuelta, así que déjanos saber tus comentarios, tus ideas y nos vemos en nuestro próximo programa.